Hola, muy buenas noches. El día de hoy vengo a hablarles de los hábitos de pensamiento. Vivimos todo el tiempo con nuestros hábitos, desde que nos despertamos hasta que dormimos. Y generalmente somos algo más conscientes de nuestros hábitos exteriores. Lo que hacemos cuando nos despertamos, nuestros hábitos alimenticios, de ejercicio, nuestros hábitos en el trabajo. Pero casi nunca somos conscientes de nuestros hábitos de pensamiento. Y esto es porque todo el tiempo pensamos. Y la mayoría de los pensamientos suelen ser recurrentes. Y como que los dejamos pasar o creemos que no son tan importantes. Pero al final, los pensamientos nos llevan a vivir ciertas emociones. Los pensamientos nos llevan a actuar de cierta manera ante el mundo. Y mientras no seamos conscientes de estos hábitos, pues no tendremos la posibilidad o la capacidad de hacer un cambio y de transformarlos de manera que nos ayuden a ser quienes queremos ser y a lograr las metas que deseamos conseguir. La mayoría no prestamos mucha atención a lo que está en nuestra cabeza, pero es muy evidente la forma en la que nos sentimos. Y ese podría ser como un primer paso para hacernos conscientes de nuestros pensamientos, sobre todo de aquellos que nos llevan a vivir emociones de baja vibración, miedo, ansiedad, envidia, celos. Y es que casi siempre culpamos a las cosas que hay fuera de nosotros, pero la realidad es que lo que está fuera son simplemente hechos. Y lo que nos impacta es la interpretación que le damos a esos hechos, a eso que nos sucede en la vida. Hay hábitos de pensamientos de personas que son muy positivas, ¿no? Hay gente que siempre encuentra lo bueno en todo, en las situaciones, en las personas, a pesar de que no sea tan evidente. Hay personas que siempre desconfían y siempre encuentran algo de qué desconfiar de las personas. Y hay personas que tienen el hábito de vivir en el futuro o en el pasado. Y esto es claro por el tipo de emoción. Generalmente vivir en el futuro nos genera miedo o ansiedad. Y vivir en el pasado nos genera culpa o rencor. Y darnos cuenta de que vivimos en estos lugares, en estos sitios tan comunes, nos puede ayudar a cambiarlos. El ser capaces de darnos cuenta de que nosotras no somos nuestros pensamientos, pero sí somos quienes elegimos pensarlos. Y generalmente los elegimos en función de la identidad que tenemos. Por ejemplo, si alguien se considera que siempre es engañada, entonces va a tener el hábito de pensar, cuando se relacione con los demás, que la van a engañar. Va a pensar que cualquier mirada, cualquier movimiento tienen que ver con un engaño o con el rechazo. ¿Y qué hacer? Bueno, es obvio que tenemos una super carretera que nos lleva a reaccionar de esta manera y a tener estos pensamientos. Pero una vez haciéndonos conscientes que ese es el primer paso y el más importante y el más poderoso, necesitamos elegir diferente. Y casi esto es como la frase fake it till you make it. Sí, fíngelo hasta que lo consigas. Entonces, es literal, una vez que ya conseguiste llegar a darte cuenta de que estás de nuevo repitiendo estos pensamientos fatalistas, de víctima, de rencor, de culpa, de enojo, entonces, elegir distinto, elegir cómo me quiero sentir. Este pensamiento, ¿para qué lo quiero en mi vida? ¿Para qué? ¿Qué me genera? ¿Me genera una emoción y una sensación física mala? ¿Realmente quiero esto? Y si te das cuenta de que no es lo que quieres, quizás sí te hicieron algo injusto, quizás sí te trataron mal, quizás sí pasó algo, que sí, el hecho está ahí, pero tú puedes elegir desde dónde vivirlo. Cuando lo vives desde la víctima, desde el que sufre,
la pasas muy mal. Y lo peor es que tú estás eligiendo pasarla mal. Y el que tiene rencor y que se la vive rumiando ese dolor, solo está consiguiendo herirse a sí mismo de la misma manera en la que el otro lo hirió. Y a veces pensamos que es lógico, o sea, yo tengo que sentirme así, es mi derecho sentirme así. Y es que esto lo hemos aprendido y lo vimos quizás en nuestros padres, en nuestros abuelos. Vimos que esa era la manera en la que gestionaban sus emociones. Hay que entender que por mucho tiempo la gestión de los hábitos, de las emociones no era algo importante, no era relevante, no era algo que la gente quisiera aprender a hacer. Era como, es justo sentirme así. Pero ya ha pasado el tiempo y este conocimiento se está repartiendo por el mundo de diferentes maneras, como en este video. Y entonces es momento de que desaprendas eso que en su momento pensaste que era necesario, pensaste que era útil para ti. Desaprender que quizás vivir en el victimismo, en estos pensamientos fatalistas, en estos pensamientos de yo soy, cómo sufro, cómo me maltratan, ya no te son útiles. Elegir desde la conciencia qué deseas pensar, qué deseas sentir, porque el pensamiento te lleva a la emoción y en eso tampoco somos conscientes. Pensamos que los pensamientos pues son X, pero no, cada pensamiento que tienes te genera una emoción física y esa emoción te genera una manera de relacionarte con el mundo y eso te genera consecuencias al relacionarte y no somos conscientes, como que lo dejamos de lado. Hasta que explotamos y entonces arremetemos con mucha intensidad con los demás y entonces nos damos cuenta de que algo estaba pasando en nosotros desde mucho antes. ¿Pero qué fue? Fueron los pensamientos que estaban ciclados y ciclados y ciclados y entonces estás enojada y te sientes mal y te repites en la cabeza lo injusto que fue, lo malo que fue, todo lo horrible. Y esas personas, las que tienen el hábito de estar rumiando sus problemas, lo que se generan es una sensación física incómoda y terminan generando consecuencias externas por esa misma sensación. Ahora, si tú eres de esas personas, te digo que se puede transformar cuando tú desees hacerlo, cuando tú desees elegir distinto, porque todo es de elección. Me ha tocado trabajar con personas que creen que esto es mágico, que, yo quiero una fórmula. No, requiere un trabajo personal, requiere atención plena, requiere presencia, requiere hacerte consciente de todo eso que pasa por tu cabeza todo el tiempo. Y sí, lamentablemente podemos llegar a tener hasta 60,000 pensamientos negativos reciclados, nada nuevo, y la mayoría es pura basura. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta gente que sí, que puede pasarle algo malo, pero que puede darle la vuelta y seguir bien? Porque elige no quedarse en ese lugar, elige sus pensamientos. Y eso lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. No son más especiales que nosotros. El punto es que ellos deciden esforzarse en elegir, en transformar, cuando la mayoría simplemente los acepta, los toma, se los queda, porque es lo más sencillo. Quedarte con el pensamiento para el ego es muy fácil porque le da una identidad. La identidad de la víctima, la identidad del sufriente, una identidad con la que quizás está casado. Y estos hábitos de pensamiento también nos lleva a hábitos en nuestras relaciones, porque muchas veces terminamos relacionándonos con personas que piensan como nosotros. Si hay alguien que se la vive en la queja, probablemente se relacione y acerque y genere esa energía para atraer personas que viven en la queja también. Y entonces va a generar más de lo mismo y va a sentir que obviamente es justo y es claro y es evidente que necesita vivir en eso, porque mira, a mi alrededor todos piensan igual. Es que hay que quejarse. De verdad, ¿cómo te hace sentir quejarte? Quejarte te hace sentir impotente, te hace sentir que no tienes posibilidades porque todo el problema está afuera. Y sí, aunque hay cosas afuera que no podemos cambiar, sí podemos elegir cómo nos enfrentamos a esas cosas, cómo nos sentimos respecto a esas cosas. Y un caso que la mayoría deben de conocer, Erich Fromm. Erich Fromm tiene su libro, ¿no? Y él vivió en la Segunda Guerra Mundial. Y él eligió. Él perdió a su familia, él vivió en un entorno agresivo y él eligió desde dónde vivir, en dónde llevar sus pensamientos. Y él no es más especial que nosotros, pero decidió tomarse y esforzarse para transformar su mente y no sufrir adentro lo mismo que sufría afuera.
Y eso es lo que podemos elegir. ¿Desde dónde deseamos vivir? A veces decimos, es que ¿cómo no voy a sufrir por lo que está pasándome? Puedes elegir sufrir, claro. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Claro que puedes sentir dolor. Pero tú eliges si ese dolor va a transformar tu forma de verlo todo, de pensar en todo, de recibirlo todo. O si aceptas que ese dolor está y eliges pensar y generarte emociones diferentes para seguir adelante. Los hábitos de pensamiento son algo que impactan todas las áreas de nuestra vida. Y es algo a lo que le ponemos muy poquita atención. Muchos nos enfocamos y tardamos tiempo arreglándonos y poniéndonos hermosas o cuidando la casa. Pero en nuestra casa mental, ¿qué haces con ella? ¿Qué haces con esas emociones no gestionadas, con los límites que no pones, con el enojo que te generan todas estas cosas? ¿Qué pasa cuando explotas y atacas al que se te pone enfrente? Eso es por tus hábitos de pensamiento. Y yo te quiero invitar hoy a que te vuelvas más consciente y presente de lo que pasa en tu mente. Es tuyo y tú lo eliges. Puedes dejar que se elija inconscientemente y que pase lo que sea que tú no tienes ningún control. O puedes tomar el control tú y saber que el pensamiento está, pero elegir no amarrarte a él, no identificarte con él, no hacerlo tuyo, no convertirte en él. Porque confundimos mucho pensar con ser el pensamiento. Nosotros somos quienes lo pensamos, quienes lo elegimos, quienes lo eliminamos. Y bueno, hablando de estos hábitos, yo te quiero contar que el próximo jueves 22 de... Bueno, no el próximo, no mañana, la próxima semana. El 22 de abril a las 9 de la noche voy a dar una masterclass de 14 tips de hábitos y productividad que quizás no conoces y que necesitas empezar a implementar. Y varios de estos, sobre todo de hábitos, tienen impacto en lo que pasa también en tus pensamientos. Y de verdad que si transformamos los hábitos, aunque sea uno, va a haber un cambio importante. Porque cuando conseguimos que un hábito se implante, se vuelve algo inconsciente, algo que se va a hacer sí o sí siempre que la señal esté ahí. Y hoy podemos llegar a tener demasiados hábitos inconscientes que no nos están aportando, que nos están saboteando, que no nos permiten alcanzar las metas que queremos. Y yo te quiero dar estos tips para que puedas empezar a trabajar en este cambio de hábitos, a mejorar tu productividad, que también tiene que ver con tus hábitos, y que empieces a tener una vida más cercana a lo que tú estás buscando. Si te interesa ver esta masterclass, puedes escribirme aquí y yo te paso el link para unirte a mi comunidad. Yo esta masterclass se la estoy dando a mi comunidad gratuita que se llama Empodérate, donde cada mes doy un tema diferente. El mes pasado hicimos un trabajo de escritura terapéutica y este mes vamos a trabajar en hábitos y específicamente con esta masterclass gratuita. Si te interesa, únete, es gratis. Voy a pasar el link, lo voy a enviar por correo electrónico, pero también lo voy a compartir en el grupo de Telegram y en el grupo de WhatsApp para que estés ahí, para que no te lo pierdas. Yo de verdad tengo muchas ganas de aportar y de compartir lo que sé. He pasado yo por mi propio proceso. Este tema de los pensamientos es algo que yo he tenido que trabajar enormemente en mí y me siento muy orgullosa de haber hecho grandes avances en mi sanidad mental, en mi paz emocional, y yo quiero que tú tengas lo mismo. Y no solo en el aspecto mental, sino también para tu trabajo, para tu familia, para ti misma. Así que si quieres, te invito, es gratis, no tienes nada que perder. Solo escríbeme o regístrate en mi biografía o en el link de YouTube y de Facebook. Vas a poder ver el link y registrarte en mi comunidad. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos la próxima semana con otro live. Hasta la próxima.